Muy bien. Continuando entonces, en esta parte vamos a ver el contraste de la fe del gentil y la resistencia del judío. Muy bien. Entonces, en la narrativa bíblica del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a observar un fuerte contraste entre la fe del gentil y la resistencia del judío, ¿no?, al mensaje del Evangelio. Y este patrón pues va a tener una repetición bastante constante donde los gentiles aceptan pues con sumo gozo la fe y la proclamación del Evangelio. Mientras que por contraparte vemos que muchos judíos pues ponen resistencia, no por una falta de conocimiento, porque esa no es la cuestión, ¿no?, sino por el endurecimiento de sus corazones, duros de servir e inflexibles de corazón, como ya diría la escritura, ¿no? Entonces, en este pasaje de Hechos, capítulo 13, en el intervalo del verso 46 al 48, Pablo y Bernabé predican primero a los judíos, ¿ok? Pero cuando estos son rechazados, se vuelven entonces hacia los gentiles, quienes reciben la palabra con sumo gozo. Y este contraste puede alegorizarse con las realidades actuales del evangelismo y los resultados estadísticos que se observan en lugares como América Latina y de manera muy particular en nuestro medio contextual, que es el Perú. Muy bien. Ok. Entonces, alegorizando estas realidades, vamos a ver algunos puntos muy breves. ¿Ok? La fe del gentil. En América Latina vemos una abertura o una cierta abertura al Evangelio. La respuesta de los gentiles en el Nuevo Testamento es comparable al creciente número de personas en América Latina que han aceptado el mensaje del Evangelio en las últimas décadas. América Latina, o como dirían algunos opinólogos de cultura, Hispanoamérica, ha visto un crecimiento significativo de cristianos evangélicos. Esto establece, pues, en términos de cuantía, una razón de cambio bastante notable. Según estadísticas recientes, en Perú el porcentaje de cristianos evangélicos ha aumentado considerablemente. Por ejemplo, en la década de los 50, ya los cristianos evangélicos representaban solamente el 2% de la población. Como ves, un porcentaje bastante rudimentario. Pero hoy se estima de que superan el 15 al 17%. Y este crecimiento pues va a reflejar una abertura espiritual muy similar a la de los gentiles de los tiempos de los apóstoles, quienes abrazaron el mensaje de Cristo con gran alegría, como está descrito en el texto de las escrituras. Y este movimiento de fe no solamente pues se va a deber a una falta de religiosidad previa, ¿no?, ya que el catolicismo pues ha dominado en la región por siglos, ¿m?, sino también por un anhelo a una fe más viva, relacional y basada en la experiencia personal con el Señor, como lo fue en los gentiles del primer siglo, que encontraron en el Evangelio no solamente las creencias anteriores, pues que esto no se les ofrecía a través de ese canal. En un segundo punto, la resistencia del judío. Hay sectores que resisten al Evangelio más que otros, ¿ok? Y así como los judíos en los tiempos del Señor Jesús y de sus apóstoles, pues había una resistencia al Evangelio. Hoy encontramos sectores dentro de Hispanoamérica o América Latina que también muestran cierta resistencia al mensaje cristiano evangélico. ¿Ok? La resistencia del catolicismo tradicional es un punto de hincapié de aquí. En Perú, como en otros países de la región, el catolicismo cultural pues sigue siendo bastante fuerte y arraigado, ¿no?, como muchas personas aferradas a las tradiciones y al ritualismo. ¿Ok? Y aunque muchos católicos están abiertos a escuchar el Evangelio, hay una resistencia en cuanto a cambiar la identidad religiosa por una fe personal y viva. ¿Mm? Y esa resistencia es similar a la de los judíos, que se aferraban pues a su identidad religiosa y su interpretación de la ley. ¿Mm? Por otro lado, también tenemos la presencia de ideologías seculares, en contraste pues con la apertura evangélica en áreas rurales y sectores más tradicionales, ¿no?
en las ciudades más grandes y en sectores académicos del Perú hay una resistencia muy creciente hacia la fe cristiana, influenciada por ideologías seculares y materialistas, ¿no? Y este rechazo pues puede alegorizarse con la oposición de los judíos, pues quienes claramente no solamente rechazaban el mensaje, sino que activamente se opusieron a la expansión. Y ellos fueron uno de los agentes principales que generó la persecución de primer siglo. ¿Mm? Ahora, hay ciertas realidades actuales del evangelismo del Perú que habría que considerar, ¿no? En primer lugar, el crecimiento en áreas rurales y pueblos jóvenes, al igual que los gentiles del Nuevo Testamento, las áreas rurales y los barrios, entre comillas, porque no es mucho de mi agrado decirlo así, pero barrios marginales del Perú están mostrando una mayor receptividad del Evangelio respecto a otros. En las zonas más necesitadas, donde la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades y prevalecen, imperan, pues muchas veces son en estos sectores donde las personas abrazan a la fe evangélica de una manera mucho mayor que otros. Y aquí el Evangelio, pues si bien es cierto, es la puerta a la salvación, de hecho el único camino a la salvación que es Cristo Jesús, pero humanamente también es visto como una fuente de esperanza y transformación, ¿no? Tanto espiritual pues como social. ¿Mm? Ahora, en estas áreas, las iglesias evangélicas han crecido no solamente en cuantía, en numerosidad, sino en impacto, ¿Mm? Ofreciendo programas de ayuda social, como las ONG, por ejemplo, educación y apoyo comunitario, pues que resuenan con la promesa del Evangelio de Jesús de traer vida abundante. ¿Mm? Un segundo punto es la resistencia en las clases educadas y sectores urbanos, ¿no? En los sectores más, digamos, entre comillas, educados y en las principales ciudades del Perú, pues vamos a encontrar una resistencia más fuerte al Evangelio. ¿Mm? Y esto puede atribuirse al secularismo y a una percepción negativa de las religiones organizadas. Muchos jóvenes en las universidades y profesionales urbanos pues tienden a ver la religión como algo del pasado o irrelevante para el mundo moderno, ¿no? Ya lo diría un pensamiento filosófico antiguo, la religión es el opio del pueblo. Y esto parece estar muy enraizado pues, en este tipo de pensamiento pseudo académico que realmente no hace más que traer un retroceso al mundo. Pero bueno, esta resistencia puede compararse con la de los judíos realmente, quienes rechazaron el mensaje de Jesús y los apóstoles porque desafiaba sus sistemas de creencias y tradiciones, sus esquemas, y así como los judíos pues estaban aferrados a su herencia religiosa y pues no querían aceptar la nueva realidad que traía Jesús, pues muchos en la actualidad pues se aferran a las ideologías, ¿no? Que consideran incompatibles con la fe cristiana. ¿Sí? Bien. Entonces, de aquí nace una realmente necesidad de persistir en la misión, ¿no? El evangelismo en Hispanoamérica o América Latina, pues, y de manera muy particular en el Perú, refleja el mismo patrón que encontramos en el libro de los Hechos. A pesar de la resistencia de algunos sectores, el Evangelio sigue encontrando corazones abiertos entre aquellos que buscan una relación genuina, una relación auténtica con el Señor. Y esto va a resaltar pues la importancia clarísima de no rendirse ante la resistencia que vamos a encontrar como respuesta en los escenarios distintos de evangelismo, ¿no? Sino de continuar, ¿ok? Con la proclamación del mensaje que el Señor nos ha confiado y hacerlo pues con denuedo y con esta misma seguridad y confianza en que Dios ha preparado corazones para recibir el Evangelio. ¿Ok? Aquí hay algo muy lógico que es ley de acción y reacción, la segunda ley de Newton. ¿Ok? Si hay un agente de acción, por consiguientemente habrá una reacción. Dicho esto aplicado al evangelismo, estamos tratando de analogizar un poco la idea para poder graficarla, ¿ok? Si hay la acción de evangelismo, habrá una reacción de respuesta. La respuesta es muy diversa, pero dentro de las respuestas, en una escala de probabilidad bastante alta, está la respuesta de aceptación, de receptividad. Muy bien.
Entonces, no olvidar pues que a pesar de la resistencia de algunos sectores, ¿no? El Evangelio sigue encontrando corazones que están dispuestos, ¿no? Entre aquellos que buscan una relación viva con el Señor. Entonces, vamos a ver también que existe un contexto de resistencia y oportunidad. ¿Ok? Y al igual que Pablo y Bernabé, quienes no se desanimaron por el rechazo de los judíos, sino que vieron clarísimamente en los judíos una puerta, y en los gentiles también, ¿no? De manera preponderante, una puerta abierta para el Evangelio. Los cristianos de hoy en Perú y Hispanoamérica deben ver las oportunidades que existen entre aquellos que están abiertos a recibir la buena nueva, y esto pues si incluso algunos de los sectores resisten al mensaje. ¿Okay? Esto va a pasar. Ahora, en segundo lugar, el llamado a predicar a pesar de la oposición. En la actualidad, los desafíos del evangelismo pues van a incluir no solamente la resistencia religiosa o cultural, sino también pues factores como las problemáticas socioeconómicas, ¿no? La violencia, la inestabilidad política, ¿no? Sin embargo, pues estos mismos factores también van a colateralmente abrir puertas para que la iglesia pues sea una luz en medio de la oscuridad. ¿Ok? Entonces las estadísticas en este momento van a jugar un rol en tanto muestran a que a pesar de las barreras el crecimiento evangélico en América Latina pues continúa, ¿no? Y en Perú pues el aumento del cristianismo evangélico refleja el mismo tipo de avivamiento espiritual, ¿ya? Que se experimentó en el mundo gentil de los tiempos apostólicos. Bien. Ok, entonces encontramos el contraste entre la fe de los gentiles y la resistencia del judío en el Nuevo Testamento, y esto pues nos va a dar luces sobre un paralelo en el contexto actual del evangelismo de América Latina y en especialmente en el Perú. Así como los gentiles fueron pues más receptivos al mensaje de salvación, hoy en día los sectores pues más vulnerables de la sociedad peruana están pues recibiendo el evangelio con gozo, ¿no? Mientras que esos sectores tienen un porcentaje más alto de resistencia. Entonces, la clave para la iglesia es mantener su fidelidad a la gran comisión, predicando con valentía y confianza, pues en que el Espíritu Santo está obrando en los corazones de aquellos que van a recibir el Evangelio en su momento. ¿Mm? Entonces la misión no termina con la resistencia, no debe significar un desánimo, sino que continúa en la fe de que Dios pues está orando incluso en medio de las dificultades. Bien, esto estamos hablando en escalas, digamos, regionales, nacionales, pero ya vamos entendiendo de que tiene un aplicativo directo a nuestra escala individual, de persona a persona, face to face. En todas las personas que nos vamos relacionando va a proceder la receptación del mensaje y por lo tanto una respuesta, y debemos ser muy diligentes al respecto en ello cuando estemos predicando de persona en persona. Muy bien. Bien, para ir cerrando ya el mensaje nos acercamos a los dos puntos finales, que sería la persecución y persistencia. Eso es del versículo 50 al 51. Okay, la persecución contra Pablo y Bernabé. Los judíos, pues en su rechazo muy natural para ellos, levantaron pues una oposición violenta contra los misioneros, usando personas influyentes de la ciudad para poder hacerlo, ¿no? En estos términos, la expresión sacudiendo el polvo de los pies, pues es un gesto simbólico que significaba que Pablo y Bernabé estaban libres de responsabilidad ante el rechazo de los judíos. Este es un llamado a no aferrarse al rechazo, sino a seguir adelante en la misión. Habrán personas que respondan bien en tanto que aceptan el mensaje, y habrán personas que no. Y sobre las personas que no, realmente nos toca seguir orando, en lo posible seguir sembrando, pero entender y reconocer que no, nosotros somos los que sembramos, pero no somos los que damos el crecimiento. Recuerda lo que dice la Escritura. Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Bueno, la cita está en un aproximado, pero ya me entiendes qué es lo que trato de decirte con esto. Bien, entonces vamos al aplicativo. Aunque enfrentemos oposición, debemos continuar con la misión. A veces esto va a requerir sacudir el polvo de los pies.
es decir, dejar atrás el rechazo y seguir adelante con la obra de Dios. Bien, y el último punto en tanto a la llenura del gozo y del Espíritu Santo, el verso 52 con el que cerramos este pasaje. El gozo a pesar de la persecución. A pesar de la oposición y el rechazo, los discípulos continuaron pues llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Mm? Habíamos hablado acerca de estos dos conceptos distintos que son la tenencia del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ya la habíamos definido en otros devocionales, pero no está de más y ni es gravoso poder enseñar las mismas cosas. La tenencia del Espíritu Santo, que es la llegada del Espíritu a nuestras vidas, que nos regenera, que nos da vida, cuando hemos procedido a la fe y al arrepentimiento en el momento de la conversión. Un concepto que no es soslayado, pero sí es diferente a la llenura del Espíritu Santo, que se define como el sometimiento pleno a la dirección y control del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como ves, están íntimamente relacionados los conceptos, aunque son etapas diferentes. ¿Ok? Entonces, la tenencia no es algo que nosotros podamos o que esté en nuestras fuerzas, porque no es del que quiere ni el que corre, sino que de Dios quien tiene misericordia. Pero lo segundo, la llenura, sí es algo que nosotros sí debemos procurar, algo que se busca. ¿Ok? Entonces, dicho en estos términos, gozo a pesar de la persecución, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo. Los discípulos pues continuaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. La fuente de poder en la misión no era su propia fuerza, sino el Espíritu Santo, quien los sostenía y les daba gozo en medio de las dificultades. Bien, entonces no olvidar, aplicar directamente de una manera práctica a las vidas. El gozo del Espíritu Santo es una de las marcas de un verdadero creyente. Bien, aunque enfrentamos pruebas y situaciones problemáticas, vicisitudes de la vida, oposición, el gozo y la presencia del Espíritu son nuestra fortaleza y el ancla de esperanza, como ya diría el autor de la carta a los Hebreos. Bien, vamos entrando en la conclusión. Tenemos un llamado a la acción, ¿no? Somos llamados como congregación a hacer luz en nuestros contextos, a perseverar en la misión aunque enfrentemos rechazo y a confiar en que Dios está preparando corazones para recibir al Evangelio. ¿Ok? Entonces recordemos de esta manera que Pablo y Bernabé encontraron gozo en medio de la persecución. Por ende, nosotros también debemos encontrar alegría en el servicio a Cristo, sabiendo que el Espíritu Santo pues nos acompaña y nos fortalece. Bien, entonces vamos a terminar este tiempo orando brevemente para poder despedirnos. Bien, Señor, no somos dignos de dirigirnos a ti, Señor. Realmente en nuestras vidas hay mucho que trabajar, hay mucho que corregir, muchos errores, muchas faltas y omisión de las buenas prácticas que tú nos has enseñado en la Escritura. Realmente lamentamos nuestra condición, pero sabemos que tú eres bueno y para siempre tu misericordia, y queremos recurrir a ello, Señor, a esa instancia delante de ti, pidiendo socorro para que nuestras negligencias no se interpongan a la diligencia de la gran comisión, para que seamos de suma en ello al momento de tratar ello y no piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a continuar con la carrera que nos has encomendado, Señor. Levanta tu iglesia, levanta la gran comisión en tu iglesia de manera muy particular en la Alianza Cristiana y Misionera de Florencia de Mora, a fin de que podamos dar luz en nuestra sociedad, en nuestros contextos, en cada escenario donde nos pongas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.